Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a Génesis 39. Vamos a Génesis 39. Hace 2 semanas nos tocó Labán. Y yo me dije, pues qué bueno que no estoy aquí con ustedes, porque ese Labán sí estuvo un poquito fuerte, pero el domingo pasado fue de José. Y creo que José nos enseña muchas cosas. Si usted ha crecido en la iglesia, algunos lo pintan como un tipo de Cristo. Hay muchas similitudes, pero José nos enseña muchas cosas. Y una de las cosas que a mí me enseñó personalmente fue lo que les compartí el domingo pasado. Era acerca de no perder la bondad a pesar de todo lo que él atravesó. Y concluí que la bondad entonces no es ser bueno, no es ser inocente, no es ser amable, no es ser honesto, sino que cuando a pesar de todo lo que enfrentamos, todo lo que, la maldad que atravesamos, el tener la firmeza en la decisión de seguir siendo buenos. Y creo que, hermanos, como cristianos, especialmente para aquellos de nosotros que llevamos un cierto tiempo en la iglesia, es fácil caer en el error, en la modalidad de cristiano religioso y nos olvidamos del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos volvemos religiosos. Sabemos ya los cantos, sabemos cómo es el servicio, sabemos decir hola hermano, pero perdemos la esencia del ser cristiano. Así que espero, hermanos, que eso no suceda con nosotros. Pero hoy seguimos con José. Y en lo que resta de la historia de José, encontramos, hermanos, un patrón que se repite 3 veces. Y cuando algo así sucede, no es una coincidencia. Y por eso, hermanos, hay algo importante que debemos aprender. Y hermanos, me es necesario decir lo que voy a decir. No predicamos evangelio de prosperidad. Creemos que eso es malo, creemos que eso es usar la culpabilidad, usar lo que es religión para obtener ganancias deshonestas de los predicadores, o decir si das, Dios te garantiza o Dios te promete, a lo cual tampoco encontramos en la palabra de Dios. Y hablar de la prosperidad no es popular. Y este mensaje no se trata acerca de cómo ser ricos, pero la realidad, hermanos, es que la Biblia sí habla de la prosperidad, pero no se trata acerca del dinero, no se trata acerca de lo que acabamos de hablar, pero la Biblia sí enseña sobre la prosperidad, y sí es importante entender. Y es importante entender, y estuve luchando con este mensaje como lo hago yo creo con cada mensaje, porque lo que deseo comunicarles, hermanos, en esta mañana no es que todos seamos hombres de negocios, no es que todos emprendamos, sino que vayamos por ese rumbo. Pero hay muchas veces, hermanos, no sé cómo trazar la línea entre lo que es emprender algo, lo que son las finanzas y lo que es la fe. Y muchas veces creo que por temor o porque somos enseñados erróneamente, fe es fe, pero finanzas es finanzas, ¿no? Y como que lo dividimos, y no solamente en cuanto al dar ofrendas y diezmos y todo eso, sino en cuanto a nuestras propias vidas, de qué hacer, de cómo, de que si podemos o debemos de emprender o de esforzarnos o de buscar algo. Y una vez más, el mensaje no se trata no vinieron a un taller de negocio, nada de eso, pero una vez más, si la Biblia lo repite 3 veces, creo que es importante que lo aprendamos. Así que vamos a ver esos principios bíblicos, hermanos, en esta mañana. El tema del domingo pasado fue, hablando de José, ser encaminado a ser bueno, creo que fue. Y seguimos con ese tema, y hoy el título es ser encaminado a la prosperidad. Vamos a Génesis 39, vamos a ver a Génesis 39 al 41. Yo sé que esta serie los hemos estado viendo ya varios capítulos,
pero con el favor de Dios, hermanos, después del siguiente domingo vamos a ver a Rubén y a Judá. Y no se lo pierdan, no se lo pierdan, hermanos, porque vamos a hablar un poco acerca del rencor y el odio y cómo ellos vencieron eso, porque hay mucho de eso y ustedes saben la historia y estoy orando por eso, que Dios lo use. Y terminando, vamos a comenzar una nueva serie en el libro de Marcos, en el Evangelio de San Marcos, así que ya comenzando desde Marcos ya vamos a ir a un pasaje y no vamos a estar yendo a diferentes lugares, pero hoy vamos a estar en Génesis 39 al 41, así que vamos a ver Génesis 39, vamos a comenzar leyendo 3 versículos, Génesis 39, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No sé si notaron en el versículo 2 que dice que era varón próspero. Y en el versículo 3 lo repite otra vez, que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Hermanos, como cristianos, yo sé que vivimos anticipando el cielo, anticipando la eternidad, por eso invertimos, por eso adoramos, porque es lo que creemos que la Biblia nos enseña. Pero hermanos, no quiere decir que, pero muchas veces por estar anticipando la eternidad, sentimos que es aceptable vivir una vida, digamos, mediocre en esta vida. Quizás no mediocre, pero muchas veces ni siquiera pensamos nada al respecto y cruzamos, más bien, atravesamos por la vida como si fuera un crucero, ¿no? Nos dejamos llevar por donde el viento nos deja llevar, pues estudiamos porque hay que estudiar y cuando terminamos, pues hay que buscar trabajo porque hay que hacerlo y cuando tenemos 40, 50 años decimos, pues, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿No? Y pues esta sociedad no es, digamos, la más que acopla digamos, a la gente y pues nos damos cuenta que pues siempre nos falta, nos damos cuenta que, bueno, tantas cosas, pero aquí dice que todo lo que hacía él prosperaba. Hermanos, ¿qué tipo de testimonio sería si de eso se dijera de nosotros? Todo lo que hacemos prospera. Hermanos, entonces Dios desea enseñarnos un modelo sobre la prosperidad. Una vez más, nos estamos hablando acerca del evangelio de la prosperidad, pero vamos a ver primero el fundamento de la prosperidad, después vamos a ver algunas claves y después unos ejemplos y con eso terminamos en esta mañana. Primero comenzamos con el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de la prosperidad? Es decir, ¿por qué José fue un hombre próspero? Ahora, si ustedes conocen la historia, vamos a estar viendo, saltándonos entre las historias de José en casa de Potifar, José con el carcelero y José estando con Faraón. Ok, entonces vamos a ver esas 3 historias, pero hermanos, en esas 3 historias el mismo patrón se repite. Ok, entonces, ¿cuál es el fundamento de la prosperidad? Hermanos, no es el dinero. No es el dinero. ¿Cuál es el fundamento de la prosperidad? Es que Dios estaba con él. Quiero que noten, hermanos, vamos a la primera historia, Génesis 39. Estando en la casa de Potifar, dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. No solamente ahí, vamos a la historia del carcelero. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Se acuerdan de la historia? Eso lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? A la esposa de Potifar y todo eso, y pues injustamente es encarcelado. Entonces tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Dios estaba con José. Después vamos a la historia con Faraón. Pasan 2 años, ¿se acuerdan el carcelero? ¿Se acuerdan el panadero? ¿Se acuerdan el copero? El copero es restaurado, el panadero es ahorcado.
Pero el panadero es restaurado a trabajar con Faraón, pero se olvida de José. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de esa historia. Y después dice, ay, me acordé de mis males. Y después trae a José y le revela los sueños y bueno, hace todo lo que José hace. Y dice lo siguiente: el asunto pareció bien a Faraón. ¿Okay? José propone algo, ahorita vamos a ver los detalles. Propone una solución al problema que van a enfrentar de la hambruna. Le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Y noten lo que él da testimonio: en quien esté el Espíritu de Dios. Faraón mismo dice: es que Dios está con este cuate. Entonces, hermanos, vale la pena, o más bien es necesario hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué quiere decir que Dios estaba con José? Lo que no quiere decir es que Dios estaba controlando a José de una manera robótica. Ahora, el trabajo que Dios tenía para José sí era especial: ser gobernador de Egipto. Sí tenía un llamado muy específico, muy especial, que José tenía que hacer para cumplir con su voluntad. Pero la clave, hermanos, es que José nunca hizo a un lado a Dios. Hermanos, no es que podamos decir: ojalá yo fuera como José, que Dios esté conmigo. Hermanos, Dios sí puede estar con nosotros, y Dios sí quiere estar con nosotros. Dios sí quiere ayudarnos, Dios sí quiere levantarnos, Dios sí quiere animarnos, Dios sí quiere guiarnos. Por eso es que aprendemos del llamado, por eso aprendemos de la voluntad de Dios, y por eso estudiamos la palabra de Dios. No es para que escuchemos y digamos: bueno, ya hice mi trabajo el domingo y nos vayamos a casa, sino que tratemos de entender el corazón de Dios a través de la palabra de Dios. Hermanos, Dios sí quiere estar involucrado en nuestra vida. Dios sí quiere ayudarnos, pero el problema es que nosotros nos apartamos de Dios. Pero, hermanos, para José, en cada ocasión, en cada situación en que quizás podemos justificarnos como de humano a humano, de que todo lo que estaba pasando, todos dirían que es injusto, que Dios no estaba con él, que se pudo desilusionar, que era algo, pues pobre José, ¿no? Pobre Josecito le diríamos. Pero en cada una de esas situaciones, José decidió no apartarse de Dios. Entonces, si queremos ver de la prosperidad, no podemos hablar, no podemos saltarnos este punto, el fundamento que Dios estaba con José. Y una vez más, nuestro problema es que nos apartamos de Dios. Cuando sus hermanos lo vendieron y fueron vendidos y llegaron a la casa de Potifar, Dios estaba con él, porque José seguía dependiendo en él. Cuando por la injusticia fue vendido al carcelero, fue más bien encarcelado, José no, hermanos, él pudo llenarse de amargura, ¿no creen? Él pudo llenarse de frustración y decir: ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿qué te he hecho yo? Tú me diste una visión, tú me dijiste que me vas a usar, tú me dijiste que vas a hacer algo conmigo, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Pudo haber dejado a Dios completamente, pero fue en esos precisos momentos en que dijo: no, yo me aferro a Dios. Yo no sé qué es lo que Dios está haciendo. Quizás nadie en la iglesia entiende lo que Dios está haciendo. Quizás el pastor tampoco entiende. No sé y podemos decir: no sé si Dios sabe lo que Él está haciendo, pero yo no me aparto de Dios. Yo no me aparto de Dios. Hermanos, necesitamos ese tipo de fundamento, de no apartarnos de Dios. Hermanos, yo les animo. Yo no sé por qué estén pasando, no se aparten de Dios. No lo digan porque yo lo digo. Vean el ejemplo de José. No se aparten de Dios, hermanos. Hermanos, si nosotros no nos apartamos, Dios no se va a apartar de nosotros. Dios, hermanos, desea lo mejor para nosotros. Dios quiere usarnos, Dios quiere bendecirnos. ¿No lo creen, hermanos? Yo sí lo creo con todo mi corazón. No solamente en la eternidad, pero ¿por qué nos ha dado intelecto? ¿Por qué nos da salud? Para poder trabajar. ¿Por qué nos da familia? Para hacer todo lo que, para disfrutar todo lo que Dios nos permite disfrutar, siendo responsables en lo que tenemos que hacer. Entonces José nos enseña que si nos esforzamos y nos disciplinamos para asegurar que no nos apartemos de Dios, Él va a estar con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Quizás para muchos de nosotros eso quiere decir que cada mañana comenzamos el día leyendo la palabra de Dios.
Cada mañana comenzamos el día diciendo, Señor, aquí está mi día, ayúdame, dame sabiduría, protégeme, guíame, y en oración. Eso significa que cada vez que enfrentamos una situación que decimos, Señor, yo no sé por qué está pasando, que tengamos ese hábito de orar, de llevar a Dios nuestras necesidades y cargas primero. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El fundamento en las tres historias que vemos es que Dios estaba con él. Y es imperativo, hermanos, que no nos apartemos de Dios. Ahora, vamos a ver claves de la prosperidad. O principios, o como lo quieran decir. A mí me ha fascinado esto, hermanos, porque es interesante y yo creo que es veraz. Voy a compartirles 4 claves de la prosperidad. Primero vamos a ver el concepto de lo que es la prosperidad. Vamos a Génesis 39, en el versículo 2. La Biblia dice que fue varón próspero. Que José fue un varón próspero. ¿Qué quiere decir eso? Tenía mucho dinero, no sé, era guapo, soltero, ojos azules, musculoso, no sé. Algunas se están riendo, algunos no se están riendo. Bueno, hermanos, esta palabra es interesante porque si usted está en negocios y todo eso, creo que se identificará un poquito porque la idea de próspero quiere decir entrar forzadamente. Próspero, la palabra raíz quiere decir entrar forzadamente. ¿Por qué esa palabra se traduce en prosperidad? Ahora, una vez más, no sé si usted ha emprendido en un negocio en un pasado, pero la idea es no forzar a nadie, la idea es que yo me forzo a lograr algo. No sé si me explico. Esa es la idea bien sencilla. No hay excusas. Yo me forzo a lograr algo. Y si lo ponen a pensar, si se ponen a pensar con esa definición, cuando llegaba a la casa de Potifar, ¿cómo es que fue un buen mayordomo? Cuando llegó a la cárcel, ¿cómo es que el carcelero dejó todo encargado a José? Cuando llegó con Faraón, ¿cómo es que lo puso como segundo en mando en todo Egipto? ¿Tenía un habla especial? ¿Tenía un carisma especial? Yo creo lo que él tenía era alguien disciplinado y alguien bien firme, que sabía lograr las cosas y no ponía excusas, no ponía pretextos. Y esa es la idea, entrar forzadamente. Usted puede encontrar eso en el idioma original y literalmente dice forced entry, entrar forzadamente. Porque esa es la idea. Entonces, en cuanto a negocio, en cuanto a la quizás vida cristiana, pero estamos hablando de la prosperidad, muchas veces, hermanos, el problema es que tenemos temor a comenzar algo nuevo. Muchas veces el problema es la inseguridad de qué pasará. Pero José no tenía el lujo de tener ese tipo de problemas. Él llegaba y lo que le tocaba lo hacía porque lo tenía que hacer y lo hacía bien. Ahora, sabemos que Dios lo estaba preparando para llegar a ser el número 2 en Egipto. Y ahora, podemos decir es que eso hace mucho tiempo. Hermanos, eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. En ese entonces era el país más rico. Y fue José quien lo llevó a hacer eso. Entonces, pero ¿qué es lo que la Biblia enseña? Ahora quizás no nos enseña principios de cómo ganar dinero, de cosas, pero al menos cuando la Biblia dice, Dios dice, José fue un varón próspero. ¿Qué quiere decir eso? Él sabía lograr las cosas y no poner excusas. Y yo creo vale la pena aprender. ¿Por qué? Porque esta prosperidad no solamente es en cuanto a las finanzas, es en cuanto al matrimonio, es en cuanto a criar hijos, es en cuanto a nuestra vida física, en cuanto a nuestra dieta. Es todo. Es saber lograr algo, saber ponernos metas, objetivos y sí, saber hacer las cosas. Hermanos, una vez más, todo esto dentro de una tormenta de emociones para José y de injusticias y de desilusiones. Y a pesar de todo eso, él lograba, hermanos, tremendo, ¿no? Muchas veces leemos esas historias y dicen, es que es José. Es que Dios tenía algo especial para él. Hermanos, José era alguien como usted y como yo. ¿Se imaginan si ustedes estuvieran en lugar de José? ¿Cómo reaccionaríamos? A mí me parece increíble que él
él se forzaba a seguir adelante, no al azar, no cuando se me pega la gana, no basado en las circunstancias, sino era disciplinado, era planeado y él lograba las cosas. Con razón Dios lo bendijo. Él era alguien que se esforzaba hasta lograr las cosas. Ayer leí, no sé cómo se llama el hombre, alguien se propuso, hablando de correr, yo corro 3 kilómetros, ya estoy un roadkill, ya estoy muerto en la calle, pero él se propuso correr 100 millas, 160 kilómetros, es alguien famoso, no sé si conoce el nombre, y y decía, y lo hizo y lo logró. Y decía, qué tremendo ese cuate. 160 kilómetros, ¿se imaginan? Correr 160 kilómetros. Pero lo logró. Y él, y se sorprenderán si les digo, él tiene varios negocios que tienen éxito. Porque él es alguien que no se da por vencido. No se me olvidó su nombre. Y bueno, la idea no es conocer a ese hombre, sino es alguien que supo hacer las cosas bien. Entonces, hermanos, ese es el reto. Como cristianos, ¿qué tiene eso que ver con el cristiano? No sé, pero hermanos, la Biblia lo enseña. Una vez más, si se repite 3 veces, tenemos que poner atención. Hermanos, yo creo Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces es nuestra culpa. Decimos, Señor, bendíceme, pero estamos de flojos. No queremos hacer nada, ¿no? Y nos cuesta. Así que espero que sea algo que nos ayude. Bueno, no solamente eso, no solamente el concepto. El éxito o la prosperidad nunca se logra solo. Y ese nunca es la meta de Dios. La meta de Dios, hermanos, el gran mandamiento, amarás a Dios. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de eso en un futuro. Pero hermanos, quiero que noten, en las 3 historias, José se portó de tal manera que tuvo gracia delante de los demás. Quiero que noten, primero, en la primera historia, y halló José gracia en sus ojos. O sea, él era alguien disciplinado, pero Potifar no dijo, mira, ese es un disciplinado. No, dijo, hay algo bueno de esa persona. Hay algo que me atrae de José. No solamente Potifar, sino el carcelero. En el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Una vez más, el jefe de la... Hermanos, José era preso, pero lo pone como encargado de la cárcel. ¿Cuándo sucede eso? O hubo corrupción, o en verdad en verdad José era alguien, tuvo favor, porque no sé, era humilde, me caía bien. Lo que sí sabemos es que no era arrogante, no era apático, no estaba enojado, frustrado, no, sino que dijo, pues hay algo diferente de este José. Y también cuando enfrente de Faraón, y Faraón una vez más le dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Miren la gracia que Dios le dio. ¿Acaso hallaremos? Hermanos, qué bonito fuera que nuestras esposas nos dijeran, ¿acaso hallaré otro hombre como este? Y es importante, ¿no? O que el esposo dijera, Dios, gracias por mi esposa. O que en el trabajo nos dijeran, ¿acaso hallaremos? Mira esa persona, dice que es cristiana, pero mira cómo trabaja. Mira el testimonio. Halló gracia delante de las personas. No solo le cayó bien, sino que lo consideró como alguien de valor. Porque si vemos aquí, no sé si esté en la siguiente, en la siguiente, alguien de confianza. ¿Okay? No solamente es que ese cuate me cae bien. Ahora, eso es insuficiente. ¿Cuántos bebés nos caen bien, pero no le confiaremos nuestro trabajo al bebé? ¿Sí me explico? ¿Okay? Entonces, el que me caiga bien es incompleto. ¿Okay? Sino que fue alguien de confianza. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, no solamente era alguien que recibía la gracia, sino era alguien de confianza. Dijo, ahora,
No vamos a explicar todo esto, pero para Potifar dijo, en él puedo confiar todo excepto mi esposa. Finanzas, todo, ganado, sirvientes, todo. ¿Por qué? Porque dijo, pues lo acabo de comprar como esclavo, pero mira, es de confianza. Y hermanos, la verdad, el testimonio como pastor que me es importante que nosotros como iglesia tengamos, o que ustedes como cristianos tengan, no es enorgullecer, digamos, nuestra iglesia, sino enorgullecer a Dios. Y la manera de hacer eso es no solamente evangelizando, sí, eso es importante, pero antes de evangelizar, que la gente pueda decir, ese Esteban es de confianza. Hay algo en él que es honesto, puedo confiar, puedo depender en esa persona y hay algo diferente en esa persona. José no tuvo que decir, yo soy el hijo del Dios vivo, yo soy el siervo del Dios vivo. No, nunca dijo eso, sino que todos los demás dijeron, por los atributos que él tenía, dijeron, ese es de confianza. Él me va a dar valor, en él puedo confiar. Hermanos, que Dios nos ayude a ser cristianos así. ¿Por qué? Dios merece que seamos los mejores cristianos que podamos hacer. Y ser mejores cristianos no se trata de saber cantar bien, no se trata de venirse y sentarse bien bonito y tomar notas, aunque eso es importante para nuestro beneficio, pero lo que a Dios le interesa es nuestro testimonio. La Biblia dice que somos luz. Luz no solamente es pasar un tratado, luz es, hey, ¿qué tienes, Esteban? Es honesto, puedo depender en él. Y hermanos, y si hacemos eso, ¿no creo que nos darán promociones? ¿No cree que nos favorecerá? Ahora, y si alguien quiere comenzar un negocio, si hace estas cosas, ¿no cree que le irá bien? Ahora, no es así de sencillo, yo lo sé, pero al menos en principio. Entonces, era de confianza. Y noten lo que dice también en la segunda historia. En la cárcel también, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José. Lo que yo no he contestado es, el jefe de la cárcel, ¿qué le dijo a su supervisor? Que iba a poner a un preso como encargado. Yo creo que sí hubo mordida, yo no sé. Pero y dice, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. ¿Cómo se atreve? Que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Mano, no solamente diga, pues me cae bien, no, sino que él es hombre de honestidad, él es hombre de integridad, él es alguien en quien podemos apoyar, en quien podemos, wow, qué tremendo, hermanos. Ahora, con razón Dios dice, José fue un varón próspero. Y en nuestra mente nos saltamos a la conclusión, yo quiero ser próspero porque queremos dinero, pero no se trata de dinero, se trata de ser alguien para Dios, de tener estas características. Faraón mismo también dice, tú estarás sobre mi casa. Efecto José, ¿verdad? Faraón le dice, Faraón, hermanos, el Faraón, tú estarás sobre mi casa. Hermanos, José fue solamente para cumplir con lo que él sabía. En ese entonces él sabía interpretar sueños. José fue a hacer lo que él sabía hacer. Pero le dice Faraón, José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Promoción? Un poquito, ¿verdad? Un poquito de promoción. Hermanos, a Dios no le cuesta nada promovernos. Ahora, no estoy hablando del gobierno de aquí, local ni de estatal. Yo sé que es otro monstruo, ¿verdad? Pero hermanos, los principios de la Biblia no cambian. Y el reto, hermanos, no es a buscar dinero, el reto es a que aprendamos de esas características de José y decir, Señor, yo quiero ser como él, yo quiero tener estas características, yo quiero ser este tipo de persona. Todas estas gentes, Potifar, que también tenía un puesto, ¿verdad? El carcelero, el jefe de la cárcel, y Faraón, ¿qué más decir, no? Los tres vieron que José era capaz de tomar las decisiones correctas. Y eso sí es importante, hermanos. Los bebés tenemos que convencerles, ¿no? Tenemos que enseñarles, tenemos que instruirles, tenemos que decir, no hagas esto, no hagas esto. Y nuestra comunicación con los bebés es no, ¿verdad? Porque son bebés.
Pero hermanos, llega un tiempo en nuestro crecimiento en que debemos de dejar que nuestros papás nos digan que no. Y que nuestros papás digan, ya no le tengo que decir nada porque sé que va a tomar la mejor decisión. Ganarnos esa confianza. No por querer quedar bien, sino tener ese tipo de testimonio. Entonces, hablando de testimonio, primero concepto. ¿Qué concepto? Entrar forzadamente, gracia, hallar gracia, era de confianza, pero ¿cuál era su testimonio? Hay una frase, hermanos, al comenzar, que Dios dice esto de José, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia, y aquí todos los hombres dijeron, chin, ya descalifiqué, porque dice, hermoso semblante, ya, ni modo. Ya no puede ser como José. Y de bella presencia. Bueno, para su sorpresa, obviamente no quiere decir eso. ¿Okay? Se tradujo así, pero hermoso semblante. Ustedes pueden buscarlo. Yo lo busqué. Quiere decir apariencia. Su testimonio quiere decir apariencia, pero más allá quiere decir conducta y presentación. La conducta que José tenía, su presentación, su ropa, su higiene, su vocabulario, no sé exactamente qué, pero la idea es apariencia. Hay que ponernos a pensar, ¿no?, sobre eso. Bella presencia, ¿qué quiere decir? Literalmente, la gente sentía agrado estar con José. Había una alegría, quizás una paz en José, yo no sé. La Biblia no nos dice, solamente podemos imaginar. Pero quiere decir agradable estar con esa persona, bella presencia. Hay mucho que pensar para nosotros, ¿no? La gente piensa así de nosotros. ¿Les gusta pasar tiempo con nosotros o nos vemos aquí el domingo, pero porque no nos queda de otra? Somos de bella presencia. Nuestra apariencia, nuestra conducta, nuestra presentación es aceptable para los demás. Es tremendo lo que José nos enseña. Entonces, hermanos, claves de la prosperidad. ¿Qué claves de la prosperidad? Vimos 4: concepto, favor o gracia, confianza y su testimonio. Pero también terminamos con ejemplos de prosperidad. Con 3 ejemplos, ya con esto terminamos. ¿Qué ejemplos encontramos? ¿Cómo es alguien que está encaminado, digamos, hacia la prosperidad? Porque, una vez más, no es por accidente que Dios comienza con esa repetición. Fue un hombre próspero y todo lo que hacía prosperaba. Es para llamar nuestra atención como lector. Entonces, ¿cómo es alguien que está encaminado a la prosperidad? Bueno, encontramos 3 detalles. Usted puede leer Génesis 39 al 41 y va a encontrar todo esto, pero noten esto. Génesis 14 dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Hermanos, teniendo todo lo que José tenía, José sabía pedir ayuda cuando necesitaba pedir ayuda. El éxito no se logra solo, el problema no se resuelve solo. ¿Cuántas veces les ha tocado, están atrapados en algo y pasa semanas o meses y dice, ay, ya, es que ya no sé qué hacer, y llama a alguien y así se resuelve el problema? ¿Por qué no llamaron antes? Los hombres, por el orgullo o por la vergüenza, que no queremos compartir o algo. Pero hermanos, el saber pedir ayuda, el saber decir, hey, ayúdame, hey, yo quiero comenzar este negocio, hey, yo tengo este problema en mi casa, hey, yo no sé qué hacer en cuanto a esta situación con el gobierno, en cuanto a la escuela, en cuanto a mi trabajo, hey, yo tengo, y saber pedir ayuda a la persona indicada en el tiempo propicio. Eso es, necesitamos, hermanos, eso. Necesitamos hacer eso, necesitamos saber pedir ayuda, necesitamos saber cuándo necesitamos pedir ayuda. Número 2,
¿cuál es otro ejemplo de prosperidad? Y esto es un poquito fuerte, pero creo que es necesario. Hermanos, ¿han leído este pasaje, verdad? ¿Se acuerdan cuando José interpreta el sueño al panadero y después a Faraón? Hermanos, si se pone a pensar y si se pone en los zapatos de José, si yo me pongo en zapatos de José, yo no sé cómo le diría, interpretaría ese sueño. Porque ese es el sueño. Al cabo de 3 días, Faraón te va a matar. Quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. O sea, ese último detalle como que era innecesario, ¿no? Para que sepas qué va a pasar después de ti, de que te mueras, ¿ok? Así que más vale que pongan unos panecitos aquí arriba. Y a Faraón, entonces respondía José a Faraón, hermanos, acaba de salir de la cárcel. Y le interpreta el sueño y le dice esto a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Hermanos, qué de nuevo. Faraón, tú soñaste 2 cosas. Se imaginan, hermanos, en el palacio de Faraón, ¿verdad? Esas columnas bien bueno, yo no sé, ¿verdad? Columnas bien altotas, sus 1000 sirvientas alrededor, ¿verdad? Y José justo en medio, ¿no? Y de repente alza su voz y dice: Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo de sobre la tierra de Egipto. Algo que aprendemos, hermanos, de José es lo siguiente, y es lo que a muchos nos cuesta: sabe comunicar con firmeza cuando se tiene que comunicar. Y nos cuesta hacer eso. Con el panadero, hermanos, híjole, yo no sé si hubiera podido, pero hermanos, a veces hay que decir las cosas. Ahora, decir las cosas y ser groseros son 2 cosas diferentes. Yo no dije que hay que ser grosero, yo dije hay que saber decir las cosas. Pero muchas veces, ¿cuántas veces, hermanos, no hacen su mano? Nos metemos en problemas porque simplemente nos da miedo decir las cosas. Hermanos, y noten esto, José no tenía miedo, ¿no? Por eso entrar forzadamente, ¿verdad? Si él veía algo, hey, hay que corregir este problema, hay que arreglar este asunto. Y él decía las cosas que tenía que decir. Y en tercer lugar, y con esto terminamos: por tanto, provéase Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Esto ya no fue parte del sueño, ¿verdad? Sino que José tenía estrategia. Y la Biblia no nos dice, pero en la casa de Potifar, hermano, no sabemos cuántos siervos tenía, pero lo que sí sabemos es que era un hombre muy rico, históricamente, Potifar. En la cárcel. Él no lo hizo solo. No sé cómo, pero sabíamos que él tenía una estrategia. Él sabía lo que se tenía que hacer. Y lo mismo encontramos que le dice a Faraón: Faraón, lo que tienes que hacer, no solamente le interpreta el sueño, se atreve a dar un paso más. Dice: Faraón, lo que tú necesitas es poner a un hombre que sepa. Y no solamente eso, si tienen sus Biblias, así que vamos allá, Génesis 41, para los que no han leído este pasaje. Versículo 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra, impuesto, de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Él dijo: Faraón, esto es lo que necesitas hacer. Y Faraón dijo: wow, tienes razón, ¿qué más que tú? Y se quita el anillo y se lo pone de autoridad. Tenía prudencia, tenía inteligencia. No era parte del sueño, no simplemente repitió lo que Dios le enseñó, sino que ahora fue su estrategia, fue su prudencia, fue su sabiduría, y el resto es historia. Entonces, no por nada Dios dice que José era un hombre próspero. Y es mi deseo que nosotros no caigamos en el amor al dinero, pero sí es mi deseo que todos tengamos el anhelo de ser próspero en todo lo que nosotros hacemos. Porque creo que eso agrada a Dios, hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Muchas veces somos como el que recibió un talento, que no lo invirtió, sino que lo ¿cómo se dice? Lo escondió.
Hermanos, tenemos talentos. Algunos tienen habilidades para hacer negocios, como lo dije. Algunos tienen habilidades profesionales, otros lo están desarrollando. Hermanos, Dios nos va a pedir cuentas de esos talentos desarrollados. Así que si su talento es dinero, hermanos, hágalo. Si su talento es música, hágalo. Si su talento es otra cosa, hermanos, haga lo mejor posible para desarrollar sus talentos que Dios le ha dado. Y seamos prudentes con nuestra salud, con nuestro intelecto, con nuestras emociones y todo lo que Dios nos ha permitido, para que de esa manera podamos glorificar a Dios. Y que quizás en algunos años que Dios pueda decir de algunos de nosotros: y ese hermano, esa hermana fue un hombre o fue una mujer próspero, porque Dios estaba con él. Pero la realidad es que fue disciplinado. La realidad es que supo decir las cosas, supo hacer las cosas y luchó por hacerlo. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros. Una vez más, hermanos, con esto terminamos. El dinero nunca fue motivo para José. Lo sabemos, él lo hizo para sobrevivir. No lo hizo porque dijo: un día seré millonario. No, nunca dijo eso. Él lo que enfrentó, hizo lo mejor que él sabía que hacer. Lo mejor. Él lo hizo de la mejor manera. Así que si es poner sillas, si es cantar, si es lo que sea, en su escuela, en su trabajo, háganlo de la mejor manera. Tenía ímpetu, resiliencia, creo que se dice, ¿no? No se dio por vencido. Y lo más importante, nunca hizo a un lado a Dios. Nunca hizo a Dios a un lado. Entonces termino con esto, hermanos. ¿Cree que haya algo que Dios espera de usted en este mensaje? Y aquí entra la fe. Escuchamos, pero una vez más nos llenamos de miedo. Una vez más, la idea no es que cada uno salga y comience un negocio, no, sino meditemos más, dejemos que el Espíritu trabaje en nuestros corazones. Quizás estamos pensando así cuando Dios quiere que hagamos así. ¿Por qué cree que Dios está permitiendo lo que está pasando en su vida? ¿Qué nos diría José? Yo creo que sabemos lo que nos diría José por su testimonio. Nunca hagas a un lado a Dios. Sé diligente, sigue adelante, no te rindas. Entonces, hermanos, no hay que rendirnos, sigamos adelante. Dios sabe lo que Él está haciendo. Así que yo estoy muy ansioso, emocionado, no de una manera mórbida, pero emocionado a pesar de todo, de los problemas, de las dificultades en familia, como iglesia, como individuo, que pasemos, porque seguramente hay algo que Dios quiere lograr. Y mi deseo es que lo encontremos. Oremos. Señor, le damos gracias esta mañana por el ejemplo de José. Y Señor, sí, él atravesó por muchos valles, por muchas dificultades, pero Señor, ayúdanos a aprender de José. Cómo usted lo usó tremendamente, pero en parte fue por su valentía, por su denuedo, por su ímpetu, porque supo pedir ayuda. Señor, supo seguir adelante, nada lo detuvo. Y Señor, cómo tú lo usaste. Así que ayúdanos, Señor, a que si tenemos una actitud pasiva en esta vida, Señor, que usted nos avive, no para soñar con ser ricos, sino para asegurar que estamos siendo buenos mayordomos con todos los talentos y oportunidades que usted nos da en esta vida, y que hagamos el mejor provecho, no para el beneficio de la iglesia, sino, Señor, para tu honra y tu gloria. Y sabemos que lo demás usted lo proveerá. Si somos extremadamente útiles para usted, Señor, lo demás usted lo va a proveer. Así que le pido que usted nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.